Buenos días. Buenos días. Y ya son 9:06. Y yo me levanté un momentito y no sé en qué momento se me van los minutos y ya es bien tarde. Bueno, ¿seremos 12 nada más hoy? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, déjenme sacar el cuaderno de Amparo. No, el cuaderno de Amparo no. El cuaderno de Amparo es un expediente. Ese no. El cuaderno de Defensoría Fiscal. Vamos a ver, estábamos haciendo una lluvia de ideas, si no me recuerdo, ¿no? ¿Estábamos haciendo la lluvia de ideas o estábamos haciendo nuestro organizador gráfico? ¿Qué hicimos? ¿O ustedes recuerden? Magali. Bueno, estábamos haciendo un poco de las dos. Comenzamos como con una lluvia de ideas de lo que ya habíamos como investigado en parte y de lo que ya conocíamos. Y ya después comenzamos a hacer el organizador gráfico con algunos puntos de lo del temario. Bueno, yo tengo que pues la idea central era lo que es el amparo. De ahí sacábamos una idea secundaria que era la finalidad. Posteriormente los tipos, y dentro de los tipos estaba el directo, el indirecto, y también pusimos el colectivo. Y bueno, nos quedamos con la parte del proceso, porque estábamos viendo lo de la improcedencia y el sobrecimiento, que eso entraba en una parte del proceso, que era como interponer la demanda, y ya después de la interposición de la demanda, pues se veía si tenía improcedencia o se le daba sobrecimiento. Entonces nos quedamos con 3 ideas secundarias: finalidad, tipos y proceso. Bueno, sí, esas fueron las que yo anoté. No sé Ese es el que tú anotaste. Y sí, porque yo nada más tengo anotada la lluvia de ideas. Entonces ahí yo veo más ideas secundarias, pero todavía nos falta pues un poquito que ponerlo a sacar, ¿no? En nuestro organizador. Aunque de nuestro organizador, pues en lo que tenemos que centrarnos es en nuestros contenidos, los que tenemos ahí en nuestro programa, ¿no? Entonces vamos a verificar. Que nadie estaba compartiendo su propio organizador, ¿verdad? A ver, espérenme. No, estaba compartiendo usted el programa y ya en base a ese estábamos haciendo en base al programa. Bueno, a ver, espérenme tantito. Ayer intentaba con ustedes utilizar un pizarrón digital de estos de aquí de Zoom. Es que creo que no. No, es que, a ver, voy a intentarlo, espérenme. Chucuchú es aquí, es aquí, 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 pizarras, y luego aquí vamos a ponerle admitir, y luego aquí vamos a ponerle nuevo. Y luego aquí, ¿cómo se hacía? Ahora aquí, déjenme compartirles aquí, y luego esto se supone que export. Aunque yo les esté compartiendo, no pueden ver el pizarrón, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí lo ven? Veo su navegador. Ah.
A ver si funciona. Entonces esto lo pongo aquí. Y ¿ustedes pueden entrar a este pizarrón? ¿Sí o no? Ahí en el chat les dejé un link y ese link es a este pizarrón y se supone que así ustedes pueden entrar, pero sí pueden. Sí se ve, profesora. ¿No? ¿Te dice algo? Ahí me dice que iniciemos sesión en Zoom. Y ya tienes iniciada tu sesión, pero aún así no. No, todavía no, profesor. Bueno, pues ni modo, no funciona. Bueno, entonces así que les tengo que compartir el temario, ¿no? Está en general, en archivos y en procedimientos administrativos y responsabilidad fiscal y en compartir aquí. Profesora, intenté ingresar a lo del pizarrón y ya inicié sesión, pero me pide un código. No sé. Un código. A ver. El código se supone que te llega al correo. El código. ¿No será ese que sale ahí en el link? No, cuando solicita como acceso, llega un código al correo. Su correo de ustedes, de cada uno. Ajá, sí, de cada uno cuando inicia sesión en el Zoom. Pero bueno, Ok. yo ya entré, pero dice que aún así no se puede. Bueno, no me pone nada. Yo te tengo que aceptar. Es que no sé cómo funciona y no he tenido tiempo de ver un tutorial, pero ayer dije, así se abren y entonces se debe de... ¿Es donde me saldrá a mí que les pueda aceptar? Pues quién sabe. Lo voy a averiguar, les prometo, la próxima semana ya tenemos pizarra. Aquí está. Entonces, en nuestro organizador, pues hemos puesto los tipos, que es un poco el que está aquí en el 5.2, el amparo, que es nuestra idea central, que es lo que está en el 5.1, finalidades, que todavía lo dejamos por ahí como idea secundaria, pero un poquito abandonada, y luego adentro del proceso que no está aquí señalado, pero que nosotros ya sabíamos que teníamos que poner como idea secundaria, pusimos improcedencia y sobreseimiento como una categoría del proceso, ¿no? ¿Qué más ven de lo que está aquí que se puede acomodar adentro de estas ideas secundarias que ya tenemos? ¿O ven que de esto que está aquí hay algunas otras ideas secundarias que nos falta poner? ¿Qué ven? Magali. Bueno, igual dentro del proceso pues podría entrar lo que son la parte de los requisitos de la demanda y no sé si también podría entrar la sentencia y los efectos. Ok. Requisitos. Vamos a anotar las dos palabras claves. Bueno, yo voy a anotar las dos palabras clave y ahorita vemos de estos dos, ¿qué hay que hacer? Demanda y resolución. Esa demanda y resolución son una idea secundaria, son parte de una idea secundaria que ya tenemos, son juntas o separadas, ¿cómo ven? Bueno, yo las pondría como dentro de la idea secundaria que ya tenemos, que es el proceso. Dentro del proceso.
Entonces, como pondríamos demanda como una categoría igual que improcedencia y sobreseimiento y resolución lo mismo, o ahí es Ujú. ¿cómo ven? Tamara, ¿quieres comentarnos algo? Este, bueno, yo dejaría aparte lo que son los requisitos de la demanda Ujú. y lo de improcedencia y sobreseimiento lo pondría como dentro de los efectos. Procedencia y sobreseimiento, ¿lo pondrías dentro de los efectos de la demanda o cuáles efectos? ¿Pondrías Mm, demanda, efectos? sí. ¿Cómo ves? Yo creo que pondría la sentencia y aparte los efectos. Resolución y luego los efectos como parte de la resolución o como una idea, una categoría, mm, mm, una parte de la clasificación en esto que es proceso. ¿Cómo lo ponemos? Mm, yo lo pondría como otra idea, yo pondría los efectos como otra idea secundaria. Los efectos, ok. Sí, Efectos del amparo como otra idea secundaria. sí. Bueno, yo así lo pondría. Ok, claro, y estuvo organizado. Efectos, ok. Y adentro de los efectos, entonces, ¿qué pondrías? O ya no pondrías nada, simplemente lo dejas. Es una idea Mm, conceptual que investiga. bueno, tendría que investigar a ver qué los efectos ¿cómo se llaman? Ujú. Si vienen más ideas principales, bueno, ideas secundarias dentro de los efectos, que yo pienso que sí, y Más ya dentro de, categorías o conceptos adentro de los efectos, ¿no? Entonces, a ver, sí, verifiquemos. Los efectos que dice aquí, sentencia y efectos, tú dirías que esto de efectos es una idea secundaria, porque así no adentro del amparo, sino genéricamente, ¿cómo defines tú los efectos de algo? ¿Qué es este concepto de efectos? ¿Cómo le explicas tú a un niño de primaria qué son los efectos? Si, por ejemplo, leen, como lo que causa, como una consecuencia de algo. ándale, como una consecuencia. Y estas consecuencias del amparo son lo que tú dirías que son una categoría secundaria que hay que conocer para identificar pues todo lo que hay que saber respecto del amparo. Sí, bueno, yo así lo pondría. Ok, vale. Muy bien, gracias, Tam. Magali. Sí, profesor. Profesora, en los efectos no podría ser lo que veíamos como en el juicio de nulidad y en el recurso de revocación, como lo de gané o perdí. A este temario, a eso se refiere, ¿no? La sentencia y los efectos de las resoluciones, a eso se refiere, que partimos de lo conocido. Pero aquí Tam nos dio otra idea, ¿no? Dice, no, yo esto de la sentencia, pues sí, sé que va en algún lugar, pero aparte de esto que veo de efectos aquí, yo creo que tiene que ser una idea secundaria porque hay que investigar cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias del amparo, por ejemplo, directo, indirecto o colectivo, ¿no? Entonces, está bien como idea secundaria, si ella lo quiere manejar así, su investigación será distinta a la tuya en ese sentido, ¿no? Que tú dices, no, para mí es efectos de la resolución y entonces irá a dónde. Pues iría en el proceso, ¿no? Iría en el proceso después de la resolución, ¿no? O sea, como una categoría o como unos conceptos que hay que desarrollar adentro de una categoría, pero nada más de resolución, ¿no?
Entonces, tú lo pondrías adentro de la idea secundaria que es proceso, adentro de la categoría que es resolución, y como parte de este concepto de resolución, pues un subíndice, digamos, una subcategoría de efectos o posibles efectos de las resoluciones. Pero ambos son correctos, ¿no? Porque ambos planteamientos, ambos guiones de investigación, pues nos llevan a distinta información que es valiosa para conocer cómo es que se aplican las disposiciones legales al amparo en materia fiscal. ¿Sí? Sí, profesora. Bien, ¿qué más ven ahí? Entonces, si nos apegamos a como lo ve TAM, tendríamos 4 ideas centrales y si no, pues tendríamos 3 ideas, perdón, ideas centrales. Tendríamos 4 ideas secundarias y si no, pues tendríamos 3 ideas secundarias, ¿no? Pero todavía tenemos puntos ahí que colocar adentro de nuestro guión investigativo, que es este organizador gráfico, ¿no? O sea, tenemos nuestra idea central que es el amparo, tenemos las finalidades, tenemos los tipos, tenemos el proceso, y adentro del proceso a lo mejor pusimos improcedencia y sobreseimiento, luego pusimos demanda y luego pusimos resolución. O a lo mejor pusimos dentro del proceso demanda y resolución y adentro de demanda improcedencia y sobreseimiento y adentro de resolución efectos. O a lo mejor partimos esta idea secundaria de proceso en 2 y por un lado ponemos demanda y resolución y por otro lado ponemos improcedencia, sobreseimiento y requisitos. Eso ya cada quien lo organiza pues a partir de lo que cada quien conoce, ¿no? Pero aún así hay cosas que todavía están dichas aquí en este temario y que nos falta colocar, ¿como cuáles? Suspensión de los actos reclamados. Uh-huh. Y eso, ¿dónde lo pondríamos? ¿Podría ser dentro del proceso, profesora? Dentro del proceso. Suspensión de los actos reclamados, podemos ponerlo dentro del proceso. Parece que puede quedar ahí, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay una garantía del interés fiscal, que esa garantía suspende los efectos del acto reclamado, lo sabemos del juicio de nulidad, entonces eso que se da adentro del proceso, a lo mejor es esta suspensión a la que se refiere aquí este contenido en el amparo, vamos a investigar si es cierto o no, pero entre tanto, pues lo ponemos aquí adentro del proceso, ¿no? Donde, pues, donde ustedes lo quieren acomodar, junto con demanda y resolución, o como uno más de esta lista de demanda, resolución, improcedencia, sobreseimiento y requisitos en el amparo, ¿no? Como ustedes lo quieran acomodar. Y entonces ahí tendríamos la suspensión del acto reclamado. ¿Qué más? ¿Ya es todo? ¿O todavía nos falta? ¿Ya son todos? ¿Todos los puntos ya están abordados aquí en este organizador? Isabel. Lo de acto reclamado y conceptos de violación y también las pruebas irían dentro del proceso, ¿no? También. También dentro del proceso, acto reclamado, conceptos de violación y pruebas dentro del proceso. En alguna categoría que ya está anotada dentro del proceso o así como una cosa más que hay que analizar como una etapa procesal. ¿Cómo ves, Isa? Creo que como una más, ¿no? O sea, parte de las etapas procesales. Como parte de las etapas procesales, bueno, partiendo de lo que conocemos en el juicio de nulidad, de eso de qué es el acto reclamado, qué son los conceptos de nulidad o de violación o agravios, dónde se ofrecen las pruebas y que hay una etapa probatoria. Partiendo de eso que ya sabemos, que analizamos un poco en el recurso y mucho en el juicio de nulidad, tú dirías que sí, así como una categoría más, lo cual está bien ponerlo así adentro del proceso. ¿Hay alguien que tenga alguna otra idea? Magali.
Bueno, yo los pondría como dentro de la demanda, ¿no? Porque, bueno, el acto reclamado lo redactamos en la demanda y pues igual como que ponemos por qué se está violando mi derecho y como mencionábamos, digamos, en el juicio de nulidad, que las pruebas se ofrecen desde que se interpone la demanda y ya nada más si hay algunas extras, se pueden ir ofreciendo. Ok, vale. Y luego, creo que ahora sí ya no nos falta ninguna, ¿no? Porque ya acomodamos ahí amparo como idea central, las finalidades como idea secundaria, que de eso todavía quiero hablarles un poco, directo e indirecto como tipos de amparo y también sumamos el colectivo, improcedencia y sobreseimiento como parte del proceso, requisitos como una categoría, como una idea secundaria aparte, porque son, no es cierto, eso eran efectos, ¿no? Requisitos como una categoría dentro del proceso también, demanda como otra categoría distinta dentro del proceso, acto reclamado, conceptos de violación y pruebas como categorías dentro de la demanda o categorías dentro del proceso, como ustedes quieran, sentencia como categoría adentro del proceso y efectos como idea secundaria, pero efectos del amparo como idea secundaria, como consecuencias, o adentro nada más del proceso, adentro de resolución, ¿no? Y luego, suspensión de los actos reclamados también adentro del proceso del amparo. Entonces, como ideas secundarias podemos tener los tipos, el proceso, la finalidad, y nos decía Tam, que me parece valiosísimo, los efectos o las consecuencias del amparo, ¿no? O sea, ¿qué pasa después del amparo? Porque en realidad ya no hay más medios de defensa, por lo menos nacionales o generales disponibles en función de estos medios de defensa que son los amparos, ¿no? Sin embargo, sí hay algo que hacer, sí hay unas consecuencias que señalar todavía. Pero aquí hay un asunto que dice finalidad y que se quedó ahí vacío, ¿no? Entonces, ¿qué me dirían ustedes partiendo de lo conocido de la finalidad del amparo? ¿Qué me dirían? O sea, ¿para qué sirve el amparo? ¿Por qué estoy planteando un amparo? ¿Un medio de defensa? Que viene un poco de qué es el amparo, que es un medio de defensa, ¿no? Pero un medio de defensa, ¿para qué? Magalí. ¿Podría ser como para la protección de la violación de alguna garantía individual? ¿Para protegernos de algún acto que nos están violando? ¿O para, pues, como defendernos de algún acto que nos está afectando a nosotros? Ok, entonces una de las finalidades, la dijiste ahí, para proteger nuestras garantías individuales, ¿no? Gera. ¿Puede ser ante una resolución o algún acto de autoridad? ¿Ante eso qué? Nos puede servir como herramienta, ¿no? Nosotros, para nosotros, estipular, ¿no? Bueno, defendernos, ¿no? Algo así. Para defendernos, ok. Para la defensa de las garantías individuales y para la defensa de qué otra cosa. ¿Cuáles son las garantías individuales? Venme porque no los veo. Magali. Bueno, retomando lo que decía mi compañero, igual puede ser para la defensa de las resoluciones que se emitan y que a nosotros nos causen daño. Sí, o sea, para la defensa en contra de actos de autoridad, pero en relación con dos categorías específicas nada más. O sea, yo no puedo interponer un amparo en contra de cualquier acto de autoridad, como sí puedo hacerlo en contra de cualquier acto de autoridad del SAT, un recurso de revocación, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿no? De que ponga fin a un procedimiento, que me cause daño, así. El amparo se reduce a un cierto tipo de daños. Uno es de las garantías individuales y el otro, Arturo. Bueno, yo encontré que bueno, quien recurre al juicio de amparo debe manifestar y demostrar en su caso que el acto o resolución de autoridad que reclama afecta o pretende afectar su esfera jurídica.
y que aquellos derechos que consagra a favor del promovente de la demanda de amparo lo respalda la Carta Magna. Y bueno, usted se refería a las garantías individuales y bueno, en la Constitución creo que se dividían en dos partes y la primera parte eran los 30 primeros artículos, que según yo esos son las garantías individuales. Esas son las garantías individuales, pero adentro de las garantías individuales hay otra cosa. Voy con Alan y luego con Ángel Cristóbal. Iba a decir lo de las garantías. Pero a ver, dínoslo con tus palabras tuyas de ti. Bueno, pues iba a mencionarlas así, muy, bueno, que no está prohibida la esclavitud, que tenemos derecho a la libertad, que la enseñanza debe ser laica y gratuita, a que no pueden forzarnos a trabajar, que tenemos libertad de expresión en cuanto a escribir o publicar cosas o decirlas, que podemos, no sé cómo decir esto, como hacer grupo, no, es que dice algo sobre asociarse o reunirse pacíficamente, Reunirse. como hacer grupos, ¿no? O algo así, sin ningún, bueno, sin cosas ilícitas, todo lícito, como, no sé cómo decir esa parte. Y que también tenemos el derecho de poseer armas de cualquier clase y que se pueden utilizar en defensa. Bueno, no. El artículo 10 dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa. De cualquier clase, eso es lo que me hace ruido. Sí, dice de cualquier clase. Pero luego dice una restricción. Síguele leyendo. Ok. Mientras voy con Ángel. Sí, nada más era como para comentar que yo leí hace no mucho que algunos autores, aparte, bueno, han dado caso de que se llegue a como que indagar más dentro de las garantías individuales, algunos autores también manejan las garantías individuales como sinónimo de derechos humanos o de derechos fundamentales, por si en algún momento como que llegamos a escuchar esos términos, ya sepamos que son sinónimos. Ese es justo el punto que quería plantear, Ángel. Entonces, ¿los derechos humanos y las garantías individuales son la misma cosa? Yo lo que he visto de eso desde el punto de vista doctrinario es que se plantea que sí son lo mismo en esencia, porque como tal, el ser humano al nacer, desde ese momento tiene garantías, o sea, derechos que son fundamentales dentro de la vida, que son necesarios para su coexistencia y que el Estado preserva. Pero hay algunos que asumen que no, que son diferentes. Tengo entendido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había emitido al respecto y había como que oficializado que ya se denominaran como derechos humanos y no garantías individuales, hasta donde yo me quedé. ¿Pero tú opinas que sí son lo mismo o no? Siento que sí. Que sí, ok, vale. Isa, habías primero levantado la mano, luego la bajaste y ahora veo primero a Tam, pero te voy a dar la palabra para que vayamos más o menos en el hilo de la conversación y luego voy con Tamara. Sí, es que iba a decir lo de la violación de los derechos y de lo de las garantías, pero es que yo tenía entendido que sí, como dicen, el derecho es como, pues sí, libre, ¿no? O sea, desde que nacemos lo tenemos y tan. Pero la garantía, o sea, las garantías individuales son como, vale la redundancia, esa garantía de protección de ese derecho. O sea, pues sí, como el nombre nos dice, ¿no? Nos garantiza que ese derecho se va a hacer valer y todo eso. Justo por ahí va, ¿no? O sea, nuestro derecho, en realidad, hace un par de décadas, era eminentemente iuspositivista, o sea, solo vale lo que está escrito en la norma. Ahora, a partir de la reforma de 2008
y un poco antes de eso, el 93 más o menos, en la década de los 90, comenzamos a cambiar nuestro sistema jurídico y nos vamos más al justnaturalismo, y entonces ya decimos, no, ya decimos, no, no solo lo que está puesto en la disposición normativa es protegido por la ley, sino todo lo que podemos entender como derecho humano, ¿no? Entonces, pues a partir de eso hemos ido paulatinamente teniendo una transición a apegar más nuestro sistema normativo al justnaturalismo, pero no solo nosotros como México, ¿no? Sino todos los países en el mundo. Por eso es que retoman cierta importancia. A lo mejor ustedes se acuerdan que cuando estaban chiquitos los derechos humanos no eran como un concepto tan importante, ¿no? O sea, más bien como que era un concepto nuevo de moda que era así muy repetitivo en educación básica, porque pues era un concepto que se quería hacer familiar para todas las personas. Ahora ya nos es súper familiar, ¿no? Pero pues antes no lo era así. O sea, lo que teníamos era justo eso, garantías individuales, o sea, derechos humanos, pero establecidos en la Constitución, elevados, bueno, no elevados, sino reconocidos ahí por escrito en una disposición normativa, ¿no, Tamara? Sí, bueno, yo iba a decir igual que no, bueno, pienso yo que no es lo mismo, pero uno va de la mano con la otra porque, Ándale. pues, como dice mi compañera, o sea, al nacer tenemos derechos y en la Constitución política que viene en la parte de las garantías individuales, es como que lo que establece la ley para hacer valer nosotros esos derechos con las garantías individuales. O sea, para que es como que algo que nos dice que se tienen que cumplir esos derechos, pero aplicando las garantías. O bueno, yo algo así tenía entendido. Algo así, justo ahí está en el artículo 1 constitucional, ¿no? Ahorita que termines de darles la palabra, retomamos un poco eso. Sí. Gracias, Tam. Ángel. No, se había quedado mi mano levantada. Ah, ok. Gerardo. Profesora, yo encontré, bueno, ahorita leyendo la ley, encontré un párrafo que dice, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad. ¿Cuál ley, Gera? La ley de amparo. Ajá, artículo. Está en el primero, es fracción segunda, dice, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados Unidos, de los estados, o a la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando sucede eso, ¿qué se puede presentar que no es un amparo? Gera, cuando eso sucede, eso que está ahí previsto en ese artículo que nos acabas de regalar su lectura, ¿qué se puede promover que no es un amparo? O sea, cuando la jefa de la Ciudad de México, por ejemplo, se da cuenta de que hay una ley nueva que transgrede los derechos humanos de las personas, aunque no de ella misma, ¿qué podemos hacer? Ángel. Bueno, yo iba a decir otra cosa, no relacionada a eso. Ok, espérame tantito. Sí. ¿Alguna idea? ¿Me lo puede repetir, profesora, por favor? Cuando sucede eso que tú nos acabas de leer en ese supuesto, ¿a qué se refiere que se puede interponer un amparo? ¿Puede ser una denuncia ante derechos humanos? Las denuncias ante las comisiones de derechos humanos no nos llevan en ningún caso a una consecuencia vinculante, o sea, a una resolución que sea obligatoria para las autoridades respecto de las cuales se emite, porque las comisiones de derechos humanos únicamente pueden emitir recomendaciones. En cambio, el amparo, sus resoluciones sí son vinculantes, es decir, cuando tú obtienes el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ese documento, esa resolución, sí es obligatoria para las autoridades que fueron señaladas así como responsables de ese acto de autoridad. Entonces, viéndolo así, ¿qué sirve más?
una denuncia ante una comisión de derechos humanos o un amparo. Yo creo que un amparo, ¿no? Porque como dice, Un amparo. las... Pero los amparos se tienen que promover, como dicen sus principios rectores, a instancia de parte. O sea, específicamente a partir de la solicitud del afectado o de su representante legal o de su legítimo representante, por ejemplo, en materia penal o en el caso de los incapaces o de los ausentes, ¿no? A instancia de parte. Entonces, si se trata así de una ley que estamos viendo que vulnera los derechos de todos los demás, pero que todavía no se aplica, se puede interponer un amparo, tomando en cuenta que también los agravios son personales y directos. Pues no se podría. Pero sí se puede, por ejemplo, interponer una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, que son parecidos al amparo, pero que no son amparos porque no son en contra de violaciones específicas en contra de una persona, de sus derechos humanos o de sus garantías individuales. Y en nuestro caso, en la materia tributaria, además de estos dos, de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, también tenemos las revisiones constitucionales, que esas son oportunidades que se le dan más bien al SAT, a la autoridad, frente a los daños que le puedan causar las resoluciones adentro del juicio de nulidad, ¿no? Entonces, esas categorías pues son unas que nos falta poner también ahí entre los tipos de amparo, de tipos de juicio que vamos a analizar, tipos de juicios federales en relación con garantías individuales y con derechos humanos. Ángel, ¿qué más nos quieres decir? Sí, nada más para como que complementar lo que había dicho anteriormente, y retomando lo que dijo mi compañera, yo no escuché quién fue, sobre que que si el derecho y la garantía era lo mismo. Encontré también que algo como que ya me hizo cambiar un poquito o pensar un poco más en esa postura, y como que llegué a la conclusión de que tal vez no, sí son lo mismo en esencia, pero como dice mi compañera, van de la mano, porque siento que el derecho como tal, que el derecho humano, sería una libertad que se nos da, y la garantía pues sería la protección a ese derecho que se da frente al Estado, más bien por parte del Estado. Entonces siento que sí son lo mismo desde un punto de vista muy teórico, pero ya práctico es muy diferente. Digamos que entre lo sustantivo y el adjetivo son diferentes. Ándale, ahorita retomamos un poco eso. Alan, tenías por ahí una restricción que esclarecernos a todos, porque si no, imagínate, nos íbamos a quedar todos con la idea de que, pues yo puedo tener una AK-48 en mi casa para mi autodefensa y no hay problema. ¿Y sí? Decía que a excepción de los utilizados a excepción de los utilizados para como el equipamiento militar, pero como me parecía al principio, como me parecía cualquier arma, ya después ponía la restricción de que los que son para uso militar o algunos estaban restringidos, pero nada más. Ajá. Ya ves que les digo, ¿no? O sea, en la norma hay que leerlo todo y con atención, porque luego dice, bueno, sí, pero no. Bueno, no, pero en estos casos sí, ¿no? Y como en este caso, pues no, es que, mira, me regalaron un cuerno de chivo, qué padrísimo, o me lo encontré, ¿no? Lo voy a guardar porque al fin que dice que puedo tener armas en mi domicilio para mi defensa, no. En Estados Unidos sí, aquí en México no, porque hay la mayoría, todos los calibres de medianos hacia adelante, están restringidos solo para el personal militar. Ellos, el personal militar, sí pueden tener esas armas en sus domicilios, pero nosotros los civiles no. Cuando queremos tener un arma de esas, de mediano calibre, tenemos que darnos de alta como miembros inactivos del ejército, ¿no? Lo cual es peligroso porque si, por ejemplo, dijeran de pronto, se acabaron las reservas para la Guardia Nacional, llámense a las segundas reservas, pues te van a hablar para que te sumes a las filas de la Guardia Nacional y no te vas a poder negar, ¿no? Entonces, mejor no buscamos tener armas en nuestros domicilios. Ángel, ¿se te volvió a quedar la mano levantada o tienes otra cosa más que decir? No, sí, se volvió a quedar levantada, me disculpa. Ok, vale. Bueno, y antes estábamos en relación con esto de distinguir los derechos humanos o las garantías individuales. Si ustedes ven en la Constitución,
Ahí adentro de la Constitución, en el artículo 1, quien lo tenga a la mano, a ver si nos confirma esto, dice que ahí están protegidas tanto las garantías individuales que están dichas ahí en la Constitución, si es cierto, en los primeros, algunos dicen que 28 artículos, yo digo que 29, porque también la suspensión de estas garantías individuales es una garantía de que así se va a realizar, y difusas en la parte orgánica de la Constitución, como en el 123 constitucional, por ejemplo, otras garantías especiales, como esta de los derechos de los trabajadores. Estas garantías individuales van a estar protegidas por el gobierno federal a partir de lo que hace el Poder Judicial, que es otorgar estos amparos, o sea, darle órdenes a las autoridades de que dejen de hacer esos actos de molestia que son ilegales o anticonstitucionales, contrarios a la Constitución. Pero ahí en ese mismo artículo primero constitucional, además de que si todos somos iguales, libres, así, además de eso, dice que vamos a entender a todos los derechos humanos, no importa si son de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, todavía no hay de quinta, vamos a la cuarta generación, vamos a entender a los derechos humanos como puestos ahí en la Constitución, aunque no estén puestos ahí en la Constitución. Fíjense, cuando cursan fundamentos de derecho, a mí me gusta hacer un ejercicio en el que hay que leer los 29 artículos constitucionales de las garantías, o sea, la parte dogmática constitucional, y luego leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego ver qué está igual y qué está distinto. Y cuando tú haces ese ejercicio, te das cuenta de que hay derechos humanos que no están puestos ahí como garantías individuales. Sin embargo, este primero constitucional dice, todo lo que esté reconocido como derecho humano debe considerarse como si estuviera aquí adentro de la Constitución puesto como garantía individual, o sea, aquí en este artículo primero constitucional, ¿no? Todo lo que sea reconocido como derecho humano, no importa si se reconoce después, ¿no? Por ejemplo, el derecho al acceso a Internet, ¿es un derecho humano? ¿Cómo ven? No, ¿Acceso a Internet es un derecho humano? Y sí es un derecho humano de cuarta generación, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto puesto ahí como un derecho de cuarta generación. Sin embargo, aquí en México, ¿eso se cumple? O sea, ¿el acceso a Internet es universal? No. Igual que el acceso al agua, ¿no? ¿El derecho al agua es un derecho humano? Sí. Igual que el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano? ¿La igualdad entre las personas es un derecho humano? Pues sí, ¿no? Y pues hablando de que aquí se reconoce el feminicidio, la violencia de género, las desaparecidas de Juárez, todo esto, ¿aquí en México se cumple? Nada. Entonces el que no se No. cumple no significa necesariamente que no sea reconocido como derecho humano. Y está en nosotros el hacer uso de estas herramientas como el amparo, pues, para reclamar que cesen esos efectos de las autoridades que atentan contra esos derechos humanos, sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación, como el acceso a Internet, el acceso al agua o la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ángel, ahora sí quieres decir algo. Sí, me quedó una duda. Bueno, había escuchado algo así como el ejemplo que había puesto usted de la ONU que mencionó que era derecho humano el acceso al Internet. Entonces aquí es un ejemplo de que, bueno, yo no había escuchado todavía alguno, pero este sería un ejemplo de que la Constitución, bueno, los tratados internacionales ya tienen el mismo peso que la Constitución. Sí, justo así. Justo por eso la Corte se ha pronunciado en esa jurisprudencia que tú ahora nos citas. En materia de derechos humanos, los tratados internacionales celebrados por México tienen igual valor que la Constitución, el mismo, no superior, sino el mismo. En todas las demás materias, por ejemplo, en materia comercial, por ejemplo, el TEMEC, tiene un valor inferior. Los tratados comerciales o los tratados internacionales en otras materias distintas a los derechos humanos tienen un menor valor
que la Constitución, pero tienen un mayor valor que las leyes federales. O sea, los tratados internacionales están por encima de las leyes federales. Solo los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen igual valor que la Constitución. Pero no es que tengamos como dos normas en el mismo valor, sino que este artículo primero constitucional permite que esos tratados internacionales en materia solo exclusivamente de derechos humanos se consideren como insertos ahí, como puestos, lo que dice ahí en esos tratados, adentro del artículo primero constitucional. Pero entonces solo es por materias, por así decirlo. Solo es exclusivamente en materia de derechos humanos. Todos los otros tratados internacionales suscritos por México en materias distintas a los derechos humanos son de un rango inferior a la Constitución, pero un rango mayor a las leyes federales. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, y entonces así descubrimos que no es que los derechos humanos y las garantías individuales sean la misma cosa, pero están interrelacionadas. Y entonces, aunque no veamos a los derechos humanos como el acceso a Internet, el acceso al agua o el acceso a la tramitología para el cambio de género de las personas, lo veamos reconocido como un derecho humano respecto del cual se puede promover un amparo, porque es justo así, un derecho humano, aunque no esté dicho ahí en la Constitución como una garantía individual, por esta adición que se hizo al artículo primero constitucional. Y es respecto de estos, únicamente respecto de estos, de los derechos humanos y las garantías individuales, que se pueden interponer los amparos. Entonces, como resultado de un juicio de nulidad, sí, claro, yo puedo interponer un amparo en contra de la resolución que me es adversa, que me causa daño, siempre y cuando yo pueda encontrar que ese daño transgrede qué posibilidades. Que me causa daño, que me perjudiquen mis derechos, pero ¿cuáles derechos nada más? ¿Derechos humanos? Mis derechos humanos o mis garantías individuales, ¿no? Garantías individuales como, por ejemplo, la contenida en el 16 constitucional del principio de legalidad de, pues, no se ha agotado el proceso como dice la norma que se debe de agotar, ¿no? O sea, daños en mi garantía individual relacionada con la legalidad de los procesos en función de que faltaron etapas procesales, ¿no? O sea, daños de forma. O daños de fondo, como por ejemplo, se me está discriminando porque no se está juzgando adentro de mi juicio de nulidad con perspectiva de género, porque sí, yo tenía que cumplir con ciertas obligaciones tributarias de informar mediante unas declaraciones, pero mientras me pedían que presentara mis declaraciones, yo estaba en el hospital dando a luz a mi hijo porque estaba embarazada, ¿no? Y en ese juicio de nulidad que me resulta adverso, pues no se me juzgó con perspectiva de género porque no tomaron en cuenta que mientras decían, tú debías estar cumpliendo tu obligación de presentar tu declaración, yo estaba en el Seguro Social dando a luz a mi hijo, ¿no? Y debieron haber juzgado esa condición con perspectiva de género. Entonces, esa perspectiva de género, que es un derecho humano, pues debe ser tomada en cuenta en los actos de autoridad. Si no, pues es una violación a mis derechos humanos y por lo tanto yo tengo derecho de promover un amparo en relación con eso, ¿no? Que se le quiten los efectos a ese acto de autoridad porque está atentando contra mis derechos humanos. Pero contra esos y nada más contra esos, contra las garantías individuales y contra los derechos humanos, ya no contra todo lo demás, como sí podíamos hacerlo en el juicio de nulidad y en el recurso de revocación que veíamos. ¿Sí? ¿Les queda clara esta distinción en el amparo? ¿No? Sí. Oye, Sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno, entonces, Daniela. Tengo una duda nada más, profesora. Bueno, no sé si tenga algo que ver, ¿no? Pero respecto, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y no sé si vio que muchas personas empezaron a faltar su trabajo por lo mismo de la salud y les empezaron a dar de baja, eso también sería como, pues sí, una violación a sus derechos, ¿no? Porque al final de cuentas están poniendo por encima su trabajo que la salud de sus empleados. Pero no sé si, por ejemplo, sea lo Pero mismo. eso en particular sería materia de un amparo, ¿cómo ves? O sea, yo trabajo en Walmart
y dijeron, empieza la pandemia y a mí no me dijeron, no, no vengas a trabajar. De hecho, me dijeron, tienes que venir a trabajar. Yo no fui a trabajar y me despidieron. ¿Eso es materia de un amparo? ¿Cómo ves, Daniela? Pues sí, ¿no? A ver. Porque al final de cuentas, bueno, es que no podrían correrte nada más por obligarte a ir a un lugar en donde no están, por ejemplo, respaldando tu derecho a la salud. Claro, Porque, y por en esa ejemplo, parte tienes razón. Ese acto es atentatorio, es de hecho violatorio tanto de las garantías individuales contenidas en el 123 como del derecho humano de acceso a la salud. Pero será materia de un amparo, tomando en cuenta los otros requisitos que se necesitan para promover un amparo. Vamos a ver qué nos dice Ángel. ¿No sería materia de amparo, sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Ángel? Bueno, yo siento que sería como que un poco, supongamos un ejemplo, cuando pasó lo de las vacunas, de que no estaban vacunando a menores de edad y varios, o que no estaban vacunando todavía a cierta población, algunos se amparaban para poder vacunarse con el, ¿cómo se llama? Digamos, con el alegato de que pues estaban vulnerando su derecho fundamental a la salud proporcionada por el Estado. Ajá. Entonces, siento que ha de ir más o menos por esa parte, porque Ándale. el hecho de que violen tus garantías individuales sea más que nada por parte del Estado, y si te corren de tu trabajo sería por parte de un particular, entonces tendría que ir por otra vía. Ándale. Entonces, primero, ¿qué tendría que hacer? En el caso de que la corrieran, Ajá. demandar por juicio laboral sería. Ándale, un juicio laboral. Y luego cuando obtenga la resolución del juicio laboral y le digan, estuvo bien que tu patrón te corriera, Si estoy inconforme, ahí sí ya emito el amparo. ahí sí ya podría ir al amparo, ¿no? Porque el amparo debe cumplir con el requisito de, sí, una violación a los derechos humanos o las garantías individuales, pero esa violación, ¿quién la debe realizar? ¿Quién la debe realizar? Esa violación. La autoridad, bueno, quien emite la resolución. Ajá, que es una autoridad, ¿no? ¿Sí, Dani? ¿Te acuerdas de la definición del amparo? Un medio de defensa en contra de actos de autoridad que violan los derechos humanos o las garantías individuales. Daniela. Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Entonces, sí, efectivamente tienes razón, cumple con esta categoría, ¿no? De decir, es una violación a los derechos humanos, claro, por supuesto, pero la cometió una autoridad. Ah, ok. Bueno, entonces sería otro tipo de situación, ¿no? Ajá, tendría que ir primero a un juicio laboral y luego, dependiendo del resultado de ese juicio laboral, entonces sí, ya podría ir al amparo. Pero ¿qué tal si ese trabajador no trabaja para Walmart, sino trabaja para el IPN? Ahí sí entraría, ¿no? ¿No? Tampoco, porque no se le... O sea, entonces sería, por ejemplo, que trabajara en la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Tampoco? Sería discriminatorio, no se puede tratar al Estado en su carácter de patrón distinto que a los demás patrones. Entonces, primero hay que ir al juicio laboral y luego entonces ya se podría ir al amparo. ¿Sí? ¿No? Como que ya entendí. ¿Ya no lo entendiste? Sí, sí, ya la entendí. Ah, sí, Que ya lo pues al final entendiste. de cuentas tienen que, bueno, no se puede ponerlo encima su cargo sobre los derechos como persona, ¿no? Ándale. Isa. Profesor, esto de lo que estábamos hablando, no, creo que va relacionado con el principio de definitividad, porque o sea, yo entendí que ese principio, bueno, lo marcan en la ley y todo, y dice que el quejoso debe siempre agotar, pues, todos los recursos o medios de defensa previos, bueno, que se dicte antes de ir al juicio, pues, del amparo, lo que estamos diciendo, ¿no? Que antes de que Claro, de amparo, pues tienes que irte al otro juicio, ¿no? pero este principio aplica a un tipo de amparo. ¿A cuál? Al directo, ¿no? Al directo, claro, porque el indirecto, pues no importa que no agotes los demás, puedes ir con el juez de distrito, ¿no? De todos modos.
Bueno, muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Sí tienen ya su guión, ¿verdad? Vamos con tipos, proceso, efectos, finalidad, que eso tal vez se les parezca un poco, y nos faltó algo a lo que no pudimos llegar como idea secundaria, que son las partes, ¿no? Las personas, los sujetos, que pues también habría que poner ahí como idea secundaria. ¿Sí coinciden conmigo? Sí. Las personas, ¿no? Que nos falta ahí anotar como idea secundaria. Bueno, entonces ahí ya tienen su guión para ir pues más o menos leyendo respecto del amparo y recuerden que pues no es necesario que vayamos avanzando de manera lineal, secuencial, sino que alrededor de todo esto pues ustedes pueden ir a investigar lo que ustedes encuentren o les llame la atención en relación con el amparo y todo lo que traigan aquí en la conversación pues nos es útil para ir conociendo. Y en nuestra tercera etapa de la rutina de pensamiento, entonces sí, ya vemos a ver qué nos faltó. Por ejemplo, en la etapa de proceso nos faltó especificar respecto de la improcedencia, entonces pues ayúdenme, ¿no? Entonces esas son las intervenciones que yo les voy suplicando. Brenda. Pues era, ayer creo que mi compañero Arturo mencionaba algunos de los principios, entonces no sé si esos también los podemos poner como idea secundaria. Por supuesto, si tú quieres ponerlos como una idea secundaria aparte, estará muy bien, o si tú quieres ponerlos, también caben adentro de la finalidad, también está muy bien, o si tú quieres ponerlos como parte del desarrollo conceptual de qué es el amparo, también caben ahí muy bien. Es cuestión de gusto, pero sí es algo importante que hay que anotar ahí los principios rectores del amparo. Ok, muy bien, gracias. Vale, nos vemos el lunes. Ay, y feliz Día del Niño. Gracias, Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora.